Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso capítulo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Hoy especialmente nos centramos en el versículo 20. Las cosas que nos predican nos parecen extrañas y quisiéramos saber qué significan. Es lo que justamente los atenienses en este momento le están diciendo a Pablo. En nuestros cursos anteriores estuvimos reflexionando, mirando, conociendo un poco cuál es la fuerza, ¿verdad?, con la que está predicando Pablo. Pablo está predicando a Jesús de Nazaret y Pablo está predicando la resurrección. Esto es lo que ellos mismos le estaban diciendo. ¿Cómo es esto? Dice, parece ser un predicador de divinidades extranjeras, decían, porque Pablo anunciaba a Jesús y la resurrección. Es decir, aquí está entonces la novedad de lo que Pablo está predicando, de lo que Pablo está dando a conocer. Esto para nosotros también es muy importante, queridos amigos, porque entonces ya es Shaina, ¿cuál era la corriente entonces de los pensadores o de la religión de los griegos? Es también como para hacer todo un estudio desde las religiones, sería interesante, o la filosofía religiosa, o también desde el aspecto simplemente de la cultura religiosa de los griegos, para entender hacia dónde también ellos apuntaban, cuáles eran sus preocupaciones y cómo ellos intuían y vivían el aspecto religioso. Pero aquí se está confrontando, como decíamos, Pablo con los griegos. La razón humana, el buscar siempre la raíz de todo, que es esencial, ¿verdad? Porque después también el Evangelio de Jesucristo, es decir, todo el Nuevo Testamento, con Pablo, con Pedro y con todas las otras cartas que tenemos nosotros, encontramos que nos invitan a dar razón de la propia fe. Pedro es el que más directamente escribe y dice, tenemos que dar razón de nuestra propia fe. No podemos estar esperando en un Dios luminoso, en un Dios fetichista, en un Dios milagrero. Eso no existe, queridos amigos, según el camino bíblico, sino que el verdadero milagro es la presencia de Dios en nuestra propia humanidad. Es la presencia de Dios en nuestra propia historia. Upebeñande yaye sakmana, upebeñande
ya yesape ana jaupepe ñande ya para ve por mí lleva. Esto es lo que nos está diciendo y esto es lo que nos está invitando, ¿verdad?, a hacer a cada uno de nosotros. Y bueno, entonces, ¿por qué, queridos amigos, este versículo 20? Las cosas que nos predicas nos parecen extrañas y quisiéramos saber qué significan. Por una parte, decíamos que los griegos tenían una hermosa capacidad filosófica, una hermosa capacidad y una apertura, sobre todo al diálogo, es decir, al compartir el pensamiento dividido, por decir, pero en un sentido positivo. Entonces, es decir, compartir, no es una imposición, no es entonces un forzar en el otro, sino que es una reflexión profunda. Y desde ahí entonces buscar, con esa capacidad del entendimiento, de adherirnos a lo que Dios entonces nos está pidiendo. Y esto no es fácil, porque lo que la palabra de Dios nos propone a nosotros, antes que nada, es una conciencia total, profunda y absoluta del camino que nosotros estamos haciendo. Aupebe entonces ñande y catuta lleva ya yepoya y haya para perigo ya sejina hapeya coche aguata sejina serecoepe. Volvemos enseguida con más ñande yara ñe Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Estamos caminando nosotros juntos en este nuevo año 2024. La auxiliadora de los cristianos que nos auxilia, guía nuestros pasos. Del primer libro de Samuel. Samuel dijo a Saúl: voy a anunciarte lo que el Señor me dijo anoche. Habla, replicó él. Samuel añadió: aunque tú mismo te consideres poca cosa, ¿no estás al frente de las tribus de Israel? El Señor te ha ungido rey de Israel. Él te mandó a hacer una expedición y te dijo: ve y consagra el exterminio a estos pecadores, los amalecitas, combátelos hasta acabar con ellos. ¿Por qué entonces no has escuchado la voz del Señor? ¿Por qué te has lanzado sobre el botín y has hecho lo malo a los ojos del Señor? Saúl le replicó: yo escuché la voz del Señor, hice la expedición que él me había encomendado, traje a Gad, rey de Amalek, consagré al exterminio a los amalecitas, y el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, lo mejor de lo destinado al exterminio, para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios. Queridos amigos, este es el momento en el que Dios está rechazando nada más y nada menos que a Saúl. Saúl es el primer rey. Sha'al quería decir pedido. Es rey por el pedido del pueblo. Pero Peñán de Yara después, cuando llega al capítulo 15, le dice: bueno, Sha'al, prestado, pedido, apeventema. Porque en dere yapo hina peshe, aipotare yapo como tendotá, como rey, a favor del pueblo. Queridos amigos, yo les dije varias veces, este libro es un libro político, este es un libro para los políticos, porque ñandeco aveñas endúanas ya sana. ¿Será que el Señor nos ha rechazado verdaderamente? ¿Qué lleva? Justamente por nuestro egoísmo, por nuestros caprichos, por lo que nosotros queremos hacer nosotros mismos. Cuánto nepotismo, y después negamos y renuncia. El que menos tiene que renunciar, el que tenía que renunciar no renuncia. El que mete la pata, el que tiene que renunciar. Pero a veñan de todo al revés. Hoy compadre de igual.
Entonces, queridos amigos, la palabra de Dios es una palabra certera. Es una palabra que tiene que entrar, es de doble filo, dice. Entra hasta el tuétano. Upeaco dice, upeaco, oye, entiende, cañandé, dice que entra hasta el tuétano. Hoy que a peña de apitu, me lleva la gato a guaysa la yaicua pona, peña de yara yerueña de jamba, ella baña de yayapona, peña de coewi, mara baña de ña imagina co, mundo ape área lleva. Ni entonces la yayapola iba ahí. Entonces, queridos amigos, hoy esta palabra de Dios es bastante fuerte, porque el Señor le dice a Saúl, te he rechazado. ¿Acaso no te he llamado de lo pequeño? Y sin embargo, hiciste lo que quisiste. Que la bendición del Señor descienda sobre nuestro país. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Ñandi Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando el capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles, el versículo 20. Pertenece a la presencia de Pablo en Atenas. Pablo había dejado Berea. Pablo, como siempre, tenía, dice, como de costumbre, ir a las sinagogas, con quienes. Y siempre hacía sus discusiones y su presentación en las sinagogas en primer lugar. Los que conocen el Antiguo Testamento son justamente los judíos, sus hermanos judíos. Entonces él, para dar un puntapié, para dar un inicio a este camino que está haciendo, comienza predicando a los propios judíos. Entonces, como ve uyubecuera, va a peñan de yara, o peñan de apitebe, va a ñandillara o yapo, va a ñandillara coana o huerú. En la realidad, es decir, eso es lo que nosotros le llamamos el cumplimiento. Y me tengo que coger fuera, ojalá no hineguri. Estamos en toda una historia de salvación. Por eso que uno mira la macroestructura, yo le llamo, la macroestructura de la Biblia, es decir, estos 73 libros que nosotros encontramos en la Biblia. Entonces es una estructura maravillosa, es como cuando uno va a levantar vamos a decirle así, un edificio de 73 pisos, ya es pesa, ¿verdad?
Entonces 73 libros. Cada uno agenda para beber. Cada uno está bien leído, cada uno está bien organizado. Ciertamente que es una cosa impresionante, ¿verdad? Porque como siempre vamos a encontrar dificultades en la misma estructura, dificultades del tiempo, dificultades de los textos, dificultades de algunas cosas que parece que son ambiguas. Pero es cierto que todo esto fue leído, releído, pensado y repensado por el redactor final principalmente. Porque también sabemos, en todo este estudio que hemos hecho sobre el curso bíblico inicial, desde el inicio, la introducción a la Biblia, ¿verdad? Sobre los textos, cómo van apareciendo los textos. No es que la Biblia aparece, ¡pum!, caído del cielo, o ¡pum!, ¿verdad?, que uno se puso a escribir todo. No. Aquí hay toda una historia, todo un camino, una reflexión. Y da gusto, ¿verdad?, de estudiar la Biblia, ir descubriendo, ir entendiendo que había sido. Esto no es una receta de cocina, no es una forma así como utilizan tantas veces la secta, los protestantes, en un sentido literal, ¿verdad? Porque encuentran eso, porque dice esto, etc. Bueno, en fin, estas cosas ya ni tenemos que repetir, ¿verdad? Porque creo que todos entendemos que esa no es la forma de leer y de entender e interpretar la palabra de Dios. Aquí justamente nosotros estamos viendo a un Pablo que se encuentra en Atenas. Es un Pablo que comienza a hablar, a anunciar, es el querigma, el anuncio de Jesucristo para el pueblo, para la gente, añadió Pepe Emaguri, que lo primero que él hace, esto es un aspecto muy antropológico y también, si queremos decirlo así, muy sociológico. Ñande hoy lleva la ñamoñe punuta, moina ñañe monguetá, con la gente, lo que sea, muy ñañe bueno. Y normalmente, allí donde tenemos aceptación, allí donde tal vez nos conozcan más y estarán mucho más atentos. Incluso yo miro y me admiro verdaderamente de Pablo, porque no es que a Pablo lo han aceptado desde el primer momento o a Pablo no le aceptan por la prédica y por lo que él está anunciando como querigma. Él está anunciando a Jesucristo, ¿verdad? A un Jesucristo nacido, que vive, que padece, que muere, que resucita, que sube al cielo, en fin. Comienza a presentar los elementos esenciales y fundamentales que dejan la base de la vida cristiana. Algo para lo presentaje. Y entonces por eso le está diciendo, no es que todo el mundo oye popete Pablo y por ahí te con la anderea y usted te con la anderea, upea o con la gumaite madaros en dulcejina, o veamos a ya posee, no. En realidad no es eso, queridos amigos, sino que vamos encontrando y vamos viendo que Pablo, en la medida en que se encuentra también con sus oyentes, él, por una parte, tiene aceptación, por otra parte, no muchos le aceptan, al revés. Y vemos por su historia, Oñemosé, Oñemodipará, Oñemuñá, ya desde Filipo habíamos visto, incluso va a la cárcel con Silas, viene toda una intervención de Dios para que puedan huir, salir, se escapan de nuevo, van hacia Tesalónica, la misma cosa, Oñemosé, van hacia Berea, la misma cosa, porque vienen los otros que le persiguen, no dejan. Entonces, algunos de los elementos y algunas de las frases interesantes que el autor sagrado utiliza, y posiblemente es Lucas, ¿verdad?, que le está acompañando ya en este viaje a Pablo con Silas y Timoteo, comienza a describir y a decir lo que verdaderamente Pablo está predicando. Es la continuación, es el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento. Incluso Gálatas 4 después vuelve a hablar cuando se ha cumplido el tiempo, en el kairos, en el tiempo oportuno, ¿verdad? Dios que envía a su Hijo, que nace de una mujer, en fin, va haciendo toda una historia de salvación donde nos cuenta cómo Dios entra en nuestra vida. Y bueno, queridos amigos, esto es lo que nosotros estamos viendo aquí. Pablo que llega a Atenas, Pablo que comienza a dialogar nuevamente, comienza por la sinagoga. Miren en el versículo 17 de este capítulo 17. Discutía Pablo en la sinagoga con los judíos
y con los que adoraban a Dios. Discutía Pablo en las sinagogas. Este sería el lugar más fácil, ¿verdad? Donde Pablo podría comenzar a hablar, donde Pablo podría comenzar a exponer lo que él vivió, lo que él sintió. Tampoco tenemos que olvidarnos de este aspecto, porque Pablo evidentemente que tiene una vida bastante difícil, bastante complicada con la prédica que él está haciendo. Recordemos la segunda carta que él escribe a los Corintios, en el capítulo 11. Allí está muy bien delineada y explicada también la situación de Pablo, por todo lo que él va sufriendo a causa del Evangelio. Volvemos enseguida con más Ñandi Yarañe, Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. Si camino en el Señor, ya nada temeré, y mis pasos serán firmes por la senda de la fe. Si me entrego todo a Él, sé que no hay vuelta atrás. He empezado mi sendero hacia la felicidad. Por eso mi canto es una oración para alabarle solo a Él. Canto al Señor con todo mi amor. Él toma mi vida, aquí estoy. Y canto al Señor con todo mi ser. Siempre a su lado viviré. Si camino en el Señor, ya nada temeré, y mis pasos serán firmes por la senda de la fe. Si me entrego todo a Él, sé que no hay vuelta atrás. Ha empezado mi sendero hacia la felicidad. Por eso mi canto es una oración para alabarle solo a Él. Canto al Señor con todo mi amor. Toma mi vida, aquí estoy. Canto al Señor con todo mi ser, y siempre a su lado viviré. Canto al Señor con todo mi amor. Él toma
Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñandeyarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Has cambiado mi vida, tantos sueños que hoy son realidad, tantos temores, tantas caídas y las barreras que contigo las pude superar. Y aunque a veces sienta que no es lo mismo, que tu presencia no puede llenar tanto vacío que hay dentro mío, y con mis dudas quiera irme hacia otro lugar. Y sin embargo estoy cantando porque te amo. Y aunque esta canción suene mal, te quiero yo cantar. Siento el sabor de tu presencia cuando sonriendo me muestras con cuánto color a mi vida ha pintado tu amor. Y todas las preguntas que te hago, responde siempre de la misma forma. Tiempo al tiempo y todo a su hora. Y sin embargo estoy cantando porque te amo. Y aunque esta canción suene mal, te quiero yo cantar. Siento el sabor de tu presencia cuando sonriendo me muestras con cuánto color a mi vida ha pintado tu amor. Porque te amo. Y aunque esta canción suene mal, te quiero yo cantar. Siento el sabor de tu presencia cuando sonriendo me muestras con cuánto color a mi vida ha pintado tu amor. Y sin embargo estoy cantando porque te amo. Canción suena mal, te quiero yo cantar. Siento el sabor de tu presencia cuando sonriendo me muestras con cuánto color
pintado tu amor, con cuánto color a mi vida ha pintado tu amor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandi Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando, decíamos, sobre Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 20 que estamos, que nos dice: las cosas que nos predican nos parecen extrañas y quisiéramos saber qué significan. Pablo aquí va a comenzar a exponer, porque todos los atenienses y los extranjeros que residían allí no tenían otro pasatiempo que el de transmitir o escuchar la última novedad. Bueno, esta es la ventaja que Pablo va a encontrar, ¿verdad? Entonces él aprovecha, evidentemente, les están invitando, lo están llevando al Areópago, ese lugar donde tienen posibilidad de hablar, de exponer, de decir. Habíamos hablado también de la curiosidad, porque es muy importante ahí, curiosidad, porque para poder aprender y para poder ir adelante tenemos que preguntar. El que no pregunta no puede aprender mucho, ¿verdad? El que pregunta, el que investiga, el que es curioso. Entonces es el que va conociendo, va viendo, va entendiendo, va yendo hacia adelante, ¿verdad? Es interesante. Esa sería, hasta como nosotros decimos, la mayéutica, y que tiene que salir de la otra persona esa respuesta. Desde el interior de esa persona, es decir, el compartir la propia vida. Bueno, pero aquí estábamos diciendo que Pablo verdaderamente, con este deseo tan fuerte que tiene por dentro de predicar, de anunciar a Jesucristo, esto es el querigma, también pasa por momentos muy difíciles. Momentos que nosotros vemos reflejados también en la segunda carta que escribe San Pablo a los Corintios. Estamos en el capítulo 11. Yo quiero mirar un poco desde el versículo que tenemos aquí, que es el 21. Dicen que hemos sido demasiado débiles, lo admito, para mi vergüenza, dice Pablo, pero de lo mismo que otros se jactan, y ahora hablo como un necio, también yo me puedo jactar. Ellos son hebreos, yo también lo soy. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, yo también. Son ministros de Cristo. Vuelvo a hablar como un necio, yo lo soy más que ellos. Mucho más por los trabajos, mucho más por las veces que estuve prisionero. Muchísimo más por los golpes que recibí. Con frecuencia estuve al borde de la muerte. 5 veces fui azotado por los judíos con los 39 golpes. 3 veces fui flagelado, 1 vez fui apedreado, 3 veces naufragué. Pasé un día y una noche en medio del mar. En mis innumerables viajes pasé peligros de los ríos, peligros de asaltantes, peligros de parte de mis compatriotas, peligros de parte de los extranjeros, peligros en la ciudad, peligros en lugares despoblados, peligros en el mar, peligros de parte de los falsos hermanos, cansancio y hastío, muchas noches en vela, hambre y sed, frecuentes ayunos, frío y desnudez, y dejando de lado otras cosas, está mi preocupación cotidiana, el cuidado de todas las iglesias. Y así entonces continúa Pablo. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Es interesante, ya tengo una metralleta, Pablo, a ver. Oye, ya cañan de iñandeina. De ella que jaina de pea mo etcétera de gatilla por pea porque pea sea sufrir pea hoy coser etcétera.
Entonces Pablo, oye, pues yo me voy a jactar, aunque esto es como un necio. Hablo como un necio, como un tonto, porque él sabe, dice, el jactarse, el decir las cosas, sea que vale la pena, no vale la pena, ¿verdad? Y entonces aquí al final se pone a pensar, se pone a mirar y dice, claro, esto es lo que el Señor, ¿verdad?, nos ha mostrado, esto es lo que el Señor nos ha dado. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? A ver, vamos a procurar un poco entender la situación. Entonces comienza él. Operere ahí ese cara. Coriguasu curuya ya pues no hay paiteisho de cuera. Los peligros que he pasado, los peligros a causa del Evangelio. Shena ñemomini, shena gejei, hashaya poveñan de yara y asehina. Shan ñandúa cueveñan de yara, besia hesha cueveñan de yara o poco a cuesereje. A veces te venían de yara o poco a huesa sereje, hacia ñandúa lleva coche apeto uye, upea sea la ame sea upea veise la igual que sea beme. Entonces por eso Pablo, sí, aquí se está lanzando, segunda carta a los Corintios. Y bueno, cuando le están preguntando y le están diciendo aquí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, ciertamente que él está haciendo, el autor sagrado, Lucas, esto ya estamos más o menos en el año, ¿verdad?, entre el 85 para adelante. Entonces comienza a pensar, comienza a mirar, comienza a ver Pablo mismo todo lo que él había pasado cuando escribe su carta, pero ahora es Lucas el que comienza a releer. En esta relectura de Lucas, lo ubica aquí a Pablo como el mensajero con la fuerza necesaria para predicar, para dar a conocer a Jesucristo. Y por eso entonces fuimos ahí a 2 Corintios capítulo 11 para entender mejor, porque eso Pablo lo está expresando y lo está diciendo porque él lo vivió, pero lo vivió con tanta fuerza y con tanta experiencia de vida suya que entonces nos lo transmite a través de esta carta. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. La Biblia es un libro importante, pero es muy largo. Sí, es una colección de muchos libros escritos en un largo periodo de tiempo, pero todos juntos cuentan una sola historia. Entonces, ¿cuál es la historia de la Biblia? Bueno, comienza presentándonos a una hermosa mente, al autor de toda la realidad, un ser llamado Dios. Y él tiene el poder de tomar el oscuro caos del mundo no creado y traer orden y belleza, y un jardín lleno de vida. Para coronar este logro, Dios designa a estas criaturas llamadas humanidad. O en hebreo, Adán. Ellos son creados a la imagen de Dios. Lo que significa que están comisionados para gobernar este hermoso mundo en el nombre de Dios, desarrollando todo su potencial y creando todavía más belleza y orden. Esta es una historia de los humanos usando su poder para hacer obras significativas y dadoras de vida. Pero la pregunta es, ¿cómo? Sí, la humanidad ahora se enfrenta a una decisión que se representa con un árbol frutal. Así que los humanos podían asociarse con Dios y encontrar libertad al confiar en su conocimiento del bien y del mal. O podían tomar el poder y definir el bien y el mal por sí mismos, lo que los matará, advierte Dios. Ellos escuchan la voz de una criatura oscura y misteriosa que les dice que la decisión es muy simple. Tomen el fruto. Les dará poder y libertad para gobernar el mundo en sus propios términos. Así que ellos escogen este conocimiento y como resultado se vuelven sospechosos y defensivos. Esto lleva a relaciones fracturadas, luchas violentas de poder y eventualmente a una civilización entera, Babilonia, que ha redefinido el mal como bien. Así que Dios dispersa este proyecto humano corrupto. Aquí la historia de la Biblia da un giro importante. Nos acercamos a la historia de un hombre y una mujer que salen de Babilonia, Abraham y Sara. Sí, Dios promete que de ellos surgirá un nuevo pueblo,
una nación que tiene otra oportunidad de tomar la decisión correcta. Si tienen éxito, se abrirá un nuevo camino hacia adelante para el resto de la humanidad. Esta es la razón por la que el resto de la historia de la Biblia se trata de esta familia. Y las cosas no salen muy bien. A pesar de la guía personal de Dios, la familia de Abraham se rinde ante la misma tentación: redefinir el bien y el mal en sus propios términos, separados de Dios. Incluso cuando los mejores de entre ellos estaban a cargo, gobernantes que amaban la guía de Dios y tenían sabiduría divina, aún ellos cedieron. Así que Israel fue advertido por sus propios profetas de que estas decisiones los llevarían de nuevo a Babilonia, esta vez como cautivos conquistados viviendo en el exilio. Esto es exactamente lo que sucedió. Así que, incluso con la guía personal de Dios, Israel falla. ¿Quién podría lograrlo? Bueno, los profetas dicen que la historia no ha terminado. Dios enviará un nuevo líder a Israel para cubrir sus faltas y para transformar los corazones y las mentes del pueblo para que puedan tomar la decisión correcta. Así termina la parte de la Biblia llamada Antiguo Testamento, y estas promesas quedan en espera. Y luego la historia bíblica continúa en el Nuevo Testamento. Se nos presenta un hombre que viene del linaje de los reyes de Israel, Jesús de Nazaret. Él dijo que traería el cumplimiento de todas estas promesas. Él confrontó esa maldad oscura y misteriosa a la que toda la humanidad se había rendido y resistió su poder. Luego, él anunció que Dios había llegado para gobernar el mundo a través de él mismo. Jesús enseñó acerca de la definición de Dios del bien y el mal. Él dijo que el verdadero poder es servir a otros. De acuerdo con Jesús, es la gente que ama a los pobres e incluso a sus enemigos. Esta es la clase de gente que verdaderamente gobernará el mundo. Esto es confuso, pero también muy hermoso. Sí, así que eso es lo que dice la historia acerca de Jesús, que Él es Dios hecho hombre, para hacer para Israel y para toda la humanidad lo que jamás podríamos haber sido por nosotros mismos. Él vino para tomar las consecuencias de nuestra maldad sobre sí mismo, y su amor sacrificial demostró ser más poderoso que la maldad, incluso más que la muerte misma. Así que ahora la humanidad tiene una nueva decisión, representada por un nuevo árbol, un madero. Mantenerse en la antigua manera de ser humano o aventurarse en este nuevo camino. Y en esta historia, aquellos que eligen el camino de Jesús se encuentran a sí mismos empoderados por el poder de Dios. Las personas que saben que son amadas y perdonadas por Dios pueden volverse personas que aman y perdonan a otros. El movimiento de Jesús se dispersó rápidamente a través del mundo, formando estas nuevas comunidades, personas que siguen el camino de Jesús. Pero se enfrentan con problemas. Había persecución externa por parte de las personas en autoridad, e internamente había confusión, incluso transigencia. Sí, porque seguir a Jesús es muy difícil. Así que los líderes del movimiento llamados apóstoles escribieron cartas para consolar y desafiar a estas comunidades, para permanecer fieles en el difícil camino de Jesús. Y ellos son llamados a esperar el día en el que Jesús vendrá y cambiará todo. Así que la Biblia termina apuntando hacia el día en el futuro, cuando todo lo malo será corregido, cuando el mal será erradicado, el cielo y la tierra serán unidos y la humanidad podrá gobernar el mundo, juntos en el amor y el poder de Dios. Ok, así que esa es la historia de la Biblia. Ella contiene juntos todos estos libros. Lo que es interesante es que cada libro contiene una clase diferente de literatura que contribuye a la historia de manera única. Esto es lo que el siguiente video comenzará a explicar. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. Espíritu Santo, llena mi vida, dame de tu paz. Espíritu Santo, ven con tu brisa y trae sanidad.
Santo, anhelo tu presencia. Ven con tu brisa y sopla, alienta. Ven y quema todo lo que hay en mí. Con tu agua purifica mi existir. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Espíritu Santo, anhelo tu presencia. Ven con tu brisa y sopla, alienta. Ven y quema todo lo que hay en mí. Con tu agua purifica mi existir. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor. Necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor. Necesito más de ti en mi vida. Que tú me toques, que tú me llenes, que me visites y me restaures. Que tú me toques, que tú me llenes, que me visites y me restaures. Oh Señor, oh Señor, oh Señor. Espíritu Santo, anhelo tu presencia. Ven con tu brisa y sopla, alienta. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe'e, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe'e, Canal 25, primer canal católico del país.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento y estábamos reflexionando Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. El versículo 20 es interesante, ¿verdad? Porque está haciendo como una síntesis con esta pregunta retórica, evidentemente. Porque las preguntas que en este caso el autor sagrado, Lucas, digamos, en este segundo tomo, que está haciendo, nos está haciendo a nosotros, porque todos los libros se escriben para nosotros. Estos son libros pedagógicos. Cuago ñandé en guanájina. No es tanto contarnos una historia, lo que sucedió con Pablo o lo que sucedió con Silas, con Bernabé, con Timoteo, con Pedro, etc. Sino que aquí nosotros estamos encontrando preguntas direccionadas. Ahora, ñandeña, pues era la pregunta retórica, lleva. Un mía cada uno, ñandeña me da la respuesta. A un ñandeña, como un flechazo o un ñandeña. Ñandeña, ahí te ve ñande corazón, te ve oír. Entonces, supe ñandeña, botuve ñandresaya, guapilla, calculaña, ñamindu, uope, ñano jebe, ñane acá, lleva después de una reflexión profunda y le damos la respuesta al Señor. Porque es la forma como Dios nos está hablando. Opeane con la palabra de Dios, ya llevo ñande. Podríamos saber en qué consiste la nueva doctrina que tú enseñas. Esta tiene que ser la pregunta que nosotros también nos hacemos. ¿En qué consiste esta nueva doctrina? ¿Será que nosotros podemos responder a esta pregunta? Si nosotros fuésemos allí, ya que ve Pablo Pirebe, ñande, ñañe bueno allá predica, o algunos de nuestra familia, nuestro barrio, nuestro grupo, nos preguntan y nos hacen este mismo cuestionamiento. A ver un poquitito, las cosas que nos predicas nos parecen extrañas y quisiéramos saber qué significan. ¿Qué significan? ¿Podés explicarnos de ello? Y catupion de Ecuacaoreba, Evaginalande, Ereñamindu, Uguya lleva de oír Ecuagina la erea, pero orero Ecuase, orero Ecuaponase, va Epandea lleva la Eremi y Orebe, va Epa la reofrecía a tu comunidad. Entonces las cosas que nos predican nos parecen extrañas. Y cuando estamos hablando de las cosas que predicas que parecen extrañas, podemos entender desde dos aspectos. Uno, si vamos a mirar el sentido negativo, y extraño porque ñande ya de ir tu apá, la ñande yarañé, pega tú, por una parte. Porque yo, queridos hermanos, de repente escucho cada barra basada que dicen, ¿verdad?, de la Biblia y de la palabra de Dios. Porque piensan y toman, insisten y te dicen lo que te quieren dar, ¿verdad? Ese es el famoso yo pendeje del aspecto de la verdad que está escrita, pero aquí está escrita, ¿entiendes? O sea, sin una capacidad reflexiva de una exégesis profunda, porque la palabra de Dios hay que leerla así, o si no, no entendemos, ahí va. Upebe, entonces, la ya pues verdaderamente. Entonces, cada barra basada digo porque esto podemos entender desde un sentido negativo. Nos parecen extrañas. A mí me parece extraña cada cosa que escucho, ¿verdad? Y quisiéramos saber qué significan. Es decir, entonces, ¿qué es lo que vos estás queriendo explicar? ¿Qué es lo que vos estás queriendo decir? Y es bastante delicada esta situación. Como ya sabe, tenía documental, ¿verdad? De todos estos, de todas estas predicaciones, que mucha gente así desequilibrada directamente, desequilibrada. ¿Por qué? Porque tomaron así como está aquí, ¿verdad? Alguien llegó a la fin del mundo, a que pea, hasta gente que llevó, ¿verdad?, a toda una colectividad a suicidarse, a hacer cada estrago, ¿verdad? Y hay muchos de eso, hay muchos. ¿Y eso qué es? Y eso es justamente no entender, ¿verdad?, que este es un libro pedagógico. Este es un libro que el Señor Jesús nos está ofreciendo y hoy nos está diciendo una pregunta que nosotros tenemos que adaptar, pero así de concreta y de sencillo a nuestra realidad. Nosotros vivimos hoy nuestro tiempo
Y la palabra de Dios tiene que encarnarse hoy en nuestro tiempo. El reino de Dios se tiene que construir hoy en nuestro tiempo. Y dejemos a los que vivirán dentro de 100 años, que ellos construirán también lo suyo, de acuerdo a cómo se comprometan con la palabra de Dios. Y ese es entonces el péndulo de la historia. El péndulo de la historia quiere decir que tenemos décadas o siglos, ¿verdad?, en que parece que estamos más conscientes, y así también ante esas situaciones difíciles van surgiendo personajes en la historia de la iglesia. Nosotros vemos, nosotros mismos tenemos del siglo pasado, ahora ya tenemos que decir el siglo pasado, siglo XX, ¿verdad? Algo ya más siglo XXI, ¿ve? Entonces en el siglo XX hemos encontrado muchos que respondieron a su tiempo, que hoy son santos, incluso que nosotros hemos conocido, con quienes nosotros hemos compartido la vida, a quien nosotros incluso le hemos saludado, un San Juan Pablo II, un Santa Teresa de Calcuta, con quienes pudimos conversar, hablar, pasarle la mano, sonreírnos, ¿entienden? Eran los altares, ¿entienden? Pero ¿por qué? Porque nosotros pudimos conversar, encontrarnos, ver, ¿entienden? Y esto es lo esencial y lo fundamental, porque al final de cuentas, la pregunta que aquí se nos está haciendo, primero en el 19 ya decíamos, podríamos saber en qué consiste la nueva doctrina que tú enseñas. La nueva doctrina que tú enseñas. Pero quedamos con esta otra preguntita y que nosotros tenemos que responder. Y esto es lo que este capítulo 17, aquí Pablo estando en Atenas, en este diálogo, en este encuentro con los griegos, con los atenienses, nos enseña también para que demos este paso. Las cosas que nos predican ustedes nos parecen extrañas y quisiéramos saber qué significa. Porque hablar de la resurrección, hablar del amor, hablar de la paz, hablar del perdón de los enemigos y tantas otras cosas, evidentemente que nos parecen extrañas. En cuanto que una cultura simplemente que busca aprovecharse de los demás, una cultura que simplemente está buscando vivir desde su propio egoísmo. Y mira que eso está sucediendo entre nosotros, Ani que llevamos allá pues peité de hace 2000 años. Hoy en día muchísimos somos muy egoístas y por eso que no podemos salir de la corrupción. Egoístas porque acaparan todo, ¿verdad? A través del poder, a través del dinero, a través, en síntesis, de una verdadera conversión. Así es que hoy la invitación es esa. Cuando volvamos a leer, las cosas que nos predican nos parecen extrañas. Se refieren a eso. Se refieren a las propuestas de conversión que verdaderamente el Señor nos está ofreciendo. Y en este caso lo está haciendo a través de Pablo. Muy bien, queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy. Les dejo, como siempre, la bendición del Señor, que llegue a lo más profundo de nuestro corazón y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñandi Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.